Bueno, mi nombre es Andrés Hernández de la Comisión OMS y al día de hoy les vengo a hablar de las generalidades de la Comisión de Estados Unidos, sus aspectos más importantes o más relevantes que deberían saber y la explicación de los temas A y B, de los cuales se hablará lo más importante y lo que servirá para la continuación del debate del modelo de Naciones Unidas. Bien, comencemos con la delegación. La delegación de Estados Unidos tiene 323.1 millones de habitantes y está situada en la franja central del continente norteamericano. Limita fronteras al norte con Canadá y al sur con México. La economía de Estados Unidos es bastante buena, ya que posee un PIB, es uno de los más altos del mundo, por decirlo así. Ocupa la segunda casilla con un PIB de 32,2%. Eso quiere decir que su producto neto es bastante alto y sus importaciones y exportaciones también. Es decir, que crea relaciones externas con otros países. Hablaremos también de la delegación de Estados Unidos, la cual posee una democracia, una democracia constitucional, una república federal y el poder está descentralizado, es decir, que no hay un ente que controle a todo el país. Bien, eso es todo. Ahora comenzaremos con el tema A, el cual sería tratamientos médicos para las poblaciones migrantes en riesgo. Y para empezar el tema hay que recalcar que según estudios de la ONU, en el 2014 se declaró migración masiva, es decir, por las condiciones precarias que sufren los individuos, me refiero al campo laboral, ya que muchos de estos trabajan en el sector de hidrocarburos sin brindarles derechos de la salud, es decir, que les vulneran los derechos de la salud. Estos se ven obligados a movilizarse al continente europeo. Cabe recalcar que todos estos individuos han de recorrer aproximadamente 24.000 kilómetros para llegar pues, a las costas más cercanas, que en este caso sería la de España. Muy bien, al movilizarse estos individuos sufren una serie de, por decirlo así, enfermedades. Por ejemplo, con los niños, enfermedades cutáneas, diarrea, enfermedades respiratorias y infecciones agudas. Para las mujeres, este es un caso muy complicado, porque muchos de esos pueden tener abortos por falta de atención pues en estas poblaciones mediante o mientras dure el recorrido. Según la ONU, la delegación de Estados Unidos crea un movimiento para que el continente americano, el continente africano, en especial los países como Kenia, Uganda y Senegal, busquen una salida por medio de este país. Es decir, Estados Unidos abre las puertas para estos inmigrantes. Sin embargo, lo más cercano que pueden llegar es a Europa, ya que es el país, el continente pues, más vecino. Según estudios, se revela que los países que albergan más inmigrantes son Luxemburgo con 32%, España con 28%, Países Bajos con 15%, y de resto países como Inglaterra, Alemania, yéndonos más hacia el continente asiático, podríamos hablar de Turquía, albergan casi de 5%. Muy bien, digamos que hablando de estas enfermedades, los tratamientos médicos que se le pueden brindar son demasiados, ya que por decirlo así, se le está vulnerando el derecho a la salud a muchos de estos inmigrantes. Y actualmente la ONU ha declarado o ha dicho mediante conferencias, una conferencia realizada en Egipto, en el Cairo, en el 2015, dijo que básicamente
que el continente africano debe procurar la plena salud y la plena promoción de los derechos humanos de estos individuos que pues sean migrantes. Entonces básicamente la situación en este momento es que hay mucho migrante que está llegando al país sin licencias, sin nada, por lo cual estos países no les brindan derechos de los que necesita, es decir, no les dan condiciones laborales y estas cosas. Y actualmente, hasta la fecha, estas migraciones siguen sucediendo y se estima que en el 2018 la suma de migrantes crezca 0,15%, según estudios de la ONU. Bueno, ahora pasaremos con el tópico B, el cual habla de las enfermedades causadas por los altos niveles de CO2 en la atmósfera. Y es que hay que recalcar que los países, en específico las potencias, por decirlo así, ya han masificado la economía a gran escala, que actualmente tenemos empresas norteamericanas, alemanas, en prácticamente todo nuestro continente. ¿Esto qué quiere decir? Que las potencias o grandes empresas ocupan un gran espacio de terreno, creando así, pues básicamente las empresas de hidrocarburos son las que más producen el CO2. Pero empresas como McDonald's, Audi, marcas de carros o de comida, como Coca-Cola también, producen altos niveles de CO2. Tantos que ya al ocupar el espacio necesitan más espacio para satisfacer la demanda de la población. Es por eso que acuden a países subdesarrollados, entre paréntesis Latinoamérica, para establecer sus empresas y por ello le van a pagar una buena cantidad de dinero por el terreno pues a estos países. ¿Esto qué genera? Que pues se masifique el CO2, creando así que anualmente, bueno, y según la OMS, 0,5% anualmente pues crezca o se incremente estos niveles de CO2. Hoy en día los países que, por decirlo así, ocupan según ¿qué? La OMS, las listas de mayores productores de CO2 en la Tierra son Estados Unidos a la cabeza, China le sigue, Brasil y por último Japón. Bueno, esto trae varias enfermedades pues no solo a cierta cantidad de personas, sino a todo el mundo, ya que pues estas empresas están expandiéndose por todo el mundo. Y lo que causa es somnolencia, mareos, falta de concentración, diarrea o vómito y problemas respiratorios. Esto ha generado tal impacto que la delegación de Rusia a partir del 2030 ya tendrá asegurado una posible solución para este problema. Digamos que eso es a largo plazo. Aparte, estas potencias, a pesar de tener políticas internas acerca del uso excesivo pues, del terreno, lo que causa pues, altos niveles de CO2, sus esfuerzos son nulos, ya que básicamente la demanda de las personas es grandísima, es por todo el mundo. Entonces, esto no se va a poder frenar y los problemas a largo plazo, según la OMS, a partir del 2050, el 100% del aire no será puro.